Buenas tardes, jóvenes. Continuaremos la clase haciendo algunos ejemplos. Hemos visto o hemos hallado ya lo que es la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula en sistemas de coordenadas curvilíneos, que son los sistemas más generales con los cuales vamos a trabajar. Eso, sin embargo, si bien es cierto, es importante el cálculo, pero necesitamos aplicarlo a problemas ya que estén asociados con lo que nosotros trabajamos, ¿está claro? Es decir, a problemas físicos. Necesitamos de que haya problemas físicos asociados a esto. Entonces, vamos a ver este tercer ejemplo. La clase pasada hicimos dos, que nos dice lo siguiente: las leyes de Kepler, que son halladas empíricamente, establecen que el sistema de referencia heliocéntrico, o en el sistema heliocéntrico, cualquier planeta describe una órbita elíptica. Entonces vamos a comenzar nosotros a hacer el gráfico. Vamos a tener esto aquí. Vamos a tener nuestra órbita elíptica. Ok, dice, cualquier planeta describe una órbita elíptica. ¿Está claro? De tal forma que en uno de sus ejes se encuentra el Sol. Entonces, nosotros vamos a tener, o en uno de sus focos se encuentra el Sol. Aquí tenemos un eje, tenemos el otro eje, y vamos a decir de que por aquí, digamos, acá, y en consecuencia, vamos a tener aquí, estos son los focos. Vamos a coger, este va a ser nuestro S, que nos va a representar el Sol. Entonces nos dicen que la velocidad sectorial del planeta alrededor del foco es constante. Es constante. Dado que este es un movimiento plano, a nosotros nos conviene, en términos generales, elegir un sistema de referencia en el cual vamos a poder decir, disculpen, de que nuestro eje Z, vamos a decir que es este, ¿está bien? Este va a ser nuestro eje Z. Entonces, nuestra velocidad sectorial va a estar orientado en esta dirección Z. ¿Está claro? Va a estar orientado en esa dirección Z. Bien. Entonces, nos dicen, a partir de las leyes de Kepler, nos piden hallar la aceleración de A de cualquier planeta como función de su distancia con respecto al Sol. A ver esto para que se note un poquito. Vamos a cambiarle de color. Y hacerlo un poquito más grande. Listo. Nos piden hallar la aceleración A partir de las leyes de Kepler. ¿Está claro? Es decir, este gráfico en el cual nos dicen que la velocidad sectorial es constante. Vamos a elegir nosotros un punto. Digamos, elegimos este punto. Este va a ser nuestro punto P. Y vamos a trazar. Este es nuestro vector R. Es nuestro radio vector desde nuestro origen hasta este punto. Ah, y me estoy equivocando en algo. Estamos tomando origen ahí, ¿está claro? Estamos tomando nuestro origen de coordenadas en ese punto. Bien, vamos a trabajar. Solución. Usaremos
coordenadas polares. Coordenadas polares. Entonces, significa que en coordenadas polares, este radio vector no es otra cosa que ρ, E sub ρ, más z, E sub z. Pero en nuestro caso, como es un movimiento plano, el z vamos a considerarlo 0. Por lo tanto, tenemos de que ese es nuestro radio vector. ¿Eso está claro, jóvenes? Eso es nuestro radio vector. Ya con coordenadas cilíndricas hemos trabajado, así que las coordenadas polares nosotros también las conocemos. Y en este caso vamos a tener nosotros lo siguiente. La velocidad en coordenadas polares, simplemente para poder ubicarnos, es igual. Va a ser igual a ρ punto, E sub ρ, más ρ phi punto, E sub phi. Y no tenemos velocidad en el eje Z. Entonces, una condición del problema de Kepler es que su velocidad sectorial, que sabemos que es igual a 1 medio el producto vectorial de R por B, esto es igual a una constante. Es un vector constante. Entonces, si nosotros multiplicamos vectorialmente estas dos magnitudes, el único producto que va a quedar es esto por esto. ¿Está bien? Entonces, esto que está aquí nos va a dar a nosotros 1 medio ρ al cuadrado phi punto y va a estar dirigido en la dirección Z. Es decir, nosotros aquí necesitamos mencionar de que, digamos, en esta dirección es que nosotros tenemos a nuestro sigma, que es sigma sub 0. Entonces, esa es una de las características. Ahora, en coordenadas polares, nosotros podemos expresamos la componente ρ en términos de la variable phi. Jóvenes, esto ustedes lo pueden obtener de los libros de geometría analítica, en los cuales está la ecuación de la elipse. La ecuación de la elipse se escribe de la siguiente forma: ρ es igual a P sobre 1 más epsilon coseno de phi. Es decir, esta es la ecuación de la trayectoria, de la trayectoria que es elíptica. Aquí, jóvenes, hay que tener en cuenta que esta P es el parámetro de la elipse y esta epsilon es la excentricidad. La excentricidad. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro lo que estoy haciendo? ¿Está claro, jóvenes? Solamente para no confundir. Este es un punto M, le voy a poner, para no confundirlo con la excentricidad, porque son cosas distintas. Bien. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Esa expresión dijo que podemos encontrarla en cualquier libro de geometría, ¿no? Ustedes la buscan en algún libro de geometría analítica, o buscan inclusive en internet y ponen ecuación de la elipse, o ponen elipse y van a encontrar esta relación, donde esta ρ es en coordenadas polares. Es la relación entre ρ y, digámoslo así, el ángulo polar. ¿Qué representa ρ en la gráfica? ρ es la coordenada polar. En este caso, dado que es plano,
Rho es igual al módulo de R, en este caso. ¿Está bien? Aquí Rho es el módulo de R. Dado que el movimiento es plano. Si no fuese plano, aquí tengo que agregarle más el Z. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Profesor, ¿y P qué valor toma? Es decir, nos tienen que dar el parámetro o las características del elipse y nosotros esto lo vamos a hallar en función de los valores que tienen los semiejes. Entonces, ahorita lo tenemos así de forma general. No tenemos más datos para hallar las características del elipse. ¿Está claro? Ese es el parámetro del elipse. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué nos piden? Nos piden hallar la aceleración. Para hallar la aceleración, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar a partir de el dato. El dato en sí aquí, ¿cuál es? El dato acá es el siguiente. La velocidad sectorial es constante. Ese es el dato, es decir, este es el dato. Tenemos que expresarlo en términos de esto. Tengan en cuenta que nosotros para hallar la aceleración tenemos que derivar la velocidad, así que tenemos que hallar la velocidad en términos de este dato. Entonces, usando la expresión para la velocidad sectorial, hallamos las componentes de la velocidad. Hallamos los componentes de la velocidad. A ver, jóvenes, hay un comentario, está congelado, no se me escucha. Profesor, durante un tiempo no se le podía entender porque se estaba congelando, pero ahora sí ya está todo bien. Ok. Bien, jóvenes. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a apagar mi cámara. Eso a veces mejora la transmisión. Bien, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos esto, a partir de la velocidad sectorial. Entonces, vamos allá a las componentes de la velocidad. ¿Qué vamos a tener? La componente ρ de la velocidad es ρ punto. ¿Está bien? Es ρ punto. Entonces, esto, el ρ punto, fíjense, nosotros podemos decir que ρ punto es la derivada de ρ con respecto al tiempo. Pero ρ depende de phi. Entonces, podemos decir de que es la derivada de ρ con respecto a phi por la derivada de phi con respecto al tiempo. Eso es lo que vamos a poner aquí, es la derivada de ρ con respecto a phi multiplicado por la derivada de phi con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, esta expresión la copio aquí y voy a hacer lo siguiente. Necesito expresarlo en términos de la velocidad sectorial y la velocidad sectorial es esto. Aquí tengo phi, punto. Entonces lo voy a multiplicar por ρ al cuadrado y un medio y lo voy a dividir entre ρ al cuadrado y multiplicar por un medio. ¿Esto está claro? Entonces, esto que está aquí no es otra cosa que sigma sub 0. ¿Está bien? Entonces, esto va a ser igual. Voy a poner sigma sub 0. Este 2 también se queda acá. Y esto que está acá, yo puedo ponerlo como la derivada
con respecto a phi de 1 sobre rho, pero con signo negativo. Entonces tengo menos la derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Jóvenes, ¿quedó entendido? Esta, sí, dígame. Yo me perdí un poco en la transformación. ¿Cómo es que hizo esa parte? Disculpe. Esto que está aquí es así. Es decir, lo que está en vez de esto y esto es lo que tengo originalmente. Esto por esto me da 1. Este producto es el que tengo acá. El módulo, solamente el módulo, sin el vector, ¿está claro? El módulo de la velocidad sectorial, que es constante. Eso entonces lo tengo acá y aquí está. El 2 está aquí. Esto que está acá es igual a la derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Porque ustedes saben muy bien de que esto es igual a rho a la menos 1. Entonces va a ser menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2 rho al cuadrado por la derivada de phi de rho con respecto a phi. ¿Está bien? Que es esto justamente lo que está acá. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, tenemos nosotros esa expresión y esta forma de transformar, cuando trabajemos más adelante en campos centrales y donde resolveremos el problema de Kepler, ahí sí, de forma analítica y más directa, vamos a emplear mucho este tipo de transformaciones. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ahí tenemos la derivada, la velocidad radial o la componente radial de la velocidad. Y con respecto a la componente angular de la velocidad, nosotros vamos a tener lo siguiente. Simplemente despejamos aquí. ¿Está bien? Despejamos aquí y vamos a tener que eso es phi punto, que va a ser igual, disculpen, es rho phi punto, entonces aquí nosotros tenemos, pasa el 2 a multiplicar, el 1 rho pasa a dividir y lo multiplico por sigma 0. Entonces, esto, jóvenes, es la componente angular de la velocidad. Ya tenemos expresada la velocidad en términos de la velocidad sectorial. En consecuencia, nosotros podemos decir que el módulo de la velocidad es igual a la suma de los cuadrados, y aquí vamos a tener 2 sigma sub 0, o la velocidad en todo caso va a ser igual a, y aquí vamos a tener menos E sub rho, derivada con respecto a phi de 1 sobre rho, más E sub phi, y aquí vamos a tener 1 sobre rho. Eso es lo que nosotros tenemos. Esa es la velocidad. ¿Hasta ahí, jóvenes, está claro? Bien. Vamos a proceder de forma análoga. Procediendo de forma análoga, hallamos las componentes de la aceleración. Las componentes de la aceleración. ¿Qué significa de forma análoga? Que tenemos que la componente de la aceleración, la componente radial es r2 puntos,
que es igual a la derivada de R punto con respecto a phi y multiplicado por phi punto. ¿Está bien? A ver, vamos a... A ver, aquí nosotros tenemos... A ver, voy a llevar estas expresiones al otro lado. Bien, tenemos esta expresión y también por si acaso vamos a llevar esta expresión. Voy a tenerlo mejor así. Listo, tenemos estas dos expresiones o estas tres expresiones con las cuales vamos a trabajar. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente acá. El phi punto, o sea, vamos a trabajar de forma análoga. Vamos a trabajar de forma análoga. En primer lugar, el rho punto es esto que está aquí. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que esta derivada de rho punto con respecto a phi es igual a menos 2 sigma sub 0, segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Ahí no hay nada que hacer. Y el phi punto lo podemos despejar de aquí. Phi punto por aquí. ¿Está bien? Phi punto es igual a 2 sobre rho al cuadrado. ¿Está bien? 2 sobre rho al cuadrado. Entonces, multiplicando estos dos términos, nosotros aquí vamos a obtener que esto es igual a menos 4 sigma sub 0. Sigma sub 0 y sigma sub 0 va a ser sigma sub 0 al cuadrado sobre rho al cuadrado, que multiplica a la segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. 1 sobre rho. ¿Está claro? Bien, entonces tenemos esa primera parte. Ahora, cuando nosotros vemos la aceleración, aquí no he escrito la aceleración. A ver, la aceleración en estas coordenadas, acordémonos, ya esto puedo borrarlo. La aceleración en estas coordenadas, aquí tiene otra componente. Mejor de una vez lo voy a hacer. La otra componente es rho phi punto al cuadrado. Esto simplemente para tener allá la aceleración radial. Entonces, rho phi punto al cuadrado. Jóvenes, aquí tenemos phi punto, rho, que es igual a esto. Tenemos que multiplicarlo por phi punto, es decir, vamos a multiplicarlo por esto de nuevo. Aquí nos faltó un sigma 0, disculpen. Y entonces vamos a obtener que esto va a ser igual a 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre rho al cubo. De estas mismas relaciones obtenemos eso. Por lo tanto, vamos a tener que la componente radial de la aceleración va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre rho al cuadrado, que multiplica a 1 sobre rho, es esto que aparece aquí, más la segunda derivada con respecto a phi de 1 sobre rho. Bien, ya tenemos la aceleración, ¿está bien? Y aquí vamos a tener de que la segunda derivada, o sea, es decir, la aceleración phi, no va a salir 0 en este caso. Ah, no, disculpen. A ver, Sí, nos va a salir 0 porque la segunda derivada de esto es 0. ¿Está bien? Bien, jóvenes. Entonces, por si acaso, esta expresión que está acá
se conoce como fórmula de Binet. Es una de las fórmulas de Binet y son fórmulas que también se utilizan o nos encontramos con mucha frecuencia en la mecánica clásica. Con mucha frecuencia en la mecánica clásica. Bien, jóvenes, entonces nosotros ya, una vez que tenemos esto, podemos aplicar esta relación, es decir, reemplazar esto en la expresión. Entonces, reemplazando, ¿qué es lo que vamos a reemplazar? Rho como una función de phi. Ya dejo para que ustedes hagan el cálculo. Para que ustedes hagan el cálculo, se va a obtener de que el A, Rho, va a ser igual a menos 4 Rho sub 0 al cuadrado sobre P, que multiplica a 1 sobre Rho al cuadrado, y el A sub phi va a ser igual a 0. Entonces, jóvenes, lo que nosotros hemos obtenido utilizando como única premisa que la órbita es elíptica, es decir, es que la órbita es elíptica y que la velocidad sectorial es constante, velocidad sectorial constante y órbita elíptica, y es en un plano, es una órbita en un plano. ¿Está bien? Con esos datos nosotros hemos hallado la aceleración. ¿Está bien? Y vemos de que la aceleración de la partícula es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la cual se encuentra el planeta del Sol. ¿Está bien? El planeta del Sol. Bien, entonces, estas expresiones, voy a llamar a esta expresión 1, y esta expresión, la fórmula de Binet, que va a ser nuestra expresión 2, son válidas, jóvenes, para cualquier trayectoria plana en coordenadas polares. ¿Está claro? En cualquier trayectoria plana en coordenadas polares, la aceleración radial se va a hallar por medio de esta expresión, y la aceleración, la velocidad se va a hallar por medio de esta expresión. ¿Está bien? Lógicamente, solo en el caso que la velocidad sectorial sea constante. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien. Continuamos entonces, jóvenes. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dicen que un punto se mueve por una elipse con semiejes A y B. Su velocidad sectorial con respecto al centro de la elipse es constante. Jóvenes, fíjense la diferencia. Aquí la velocidad sectorial es con respecto a uno de los focos. En este caso es con respecto al centro, es constante. Y nos piden hallar la aceleración en función de la posición. En función de la posición. A ver, jóvenes, ¿está claro el problema? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? ¿Hagan algún comentario? Digan algo, jóvenes. Sí, profesor. Ok, perfecto. Tienen que
dar señales de vida, jóvenes, de tiempo en tiempo. Si no, no sé si estoy hablando solo, tal vez se congeló de nuevo. Bien, en este caso es con respecto al centro. Entonces, ya que es con respecto al centro, y nos dice lo siguiente, tenemos que los semiejes son A. Normalmente el semieje mayor se considera el A y el semieje menor se considera B. Y nos piden que lo hallemos en términos de la distancia como función de la posición. ¿Está claro? Esta es nuestro radio vector. Aquí tenemos nosotros a nuestro punto M. En este caso, ya que está en el centro de la elipse, es conveniente utilizar la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas. Entonces, la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas. Jóvenes, la anterior es la ecuación de la elipse en coordenadas polares, ¿está claro? Entonces ahora vamos a utilizar la ecuación de la elipse en coordenadas cartesianas. Y nosotros vamos a tener x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, la condición es que la velocidad sectorial sea constante. Que la velocidad sectorial sea constante. Entonces, ¿eso qué significa? La velocidad sectorial, ya sabemos aquí, como es un movimiento plano, está solamente en la coordenada z. Y esto va a ser igual a 1/2 el producto vectorial de la posición por la velocidad. Y esto es constante. ¿Está claro, jóvenes? Producto vectorial de posición con velocidad, esta es la única componente que es diferente de cero. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? No, continúe. Tenemos estas dos ecuaciones. Aquí derivamos la ecuación de la elipse y obtenemos lo siguiente. Al momento que nosotros los derivamos con respecto al tiempo, ¿está claro? Vamos a obtener, aquí lo escribo primero, 2x por x punto sobre a al cuadrado más 2y punto sobre b al cuadrado igual a 0. Entonces voy a escribirlo acá. El 2 lo voy a simplificar y vamos a tener x por x punto más, disculpen, sobre a al cuadrado más y por y punto sobre b al cuadrado. Esto es igual a 0. ¿Está bien? Derivamos la segunda. O en todo caso, no derivamos la segunda, simplemente despejamos de la segunda. De la expresión para la velocidad sectorial obtenemos nosotros la siguiente relación de que menos y x punto más x y punto es igual a 2 veces este sigma sub 0. Entonces tenemos dos ecuaciones de los cuales nosotros podemos despejar. ¿Está bien? Podemos despejar. Entonces lo que vamos a hacer aquí, este lado, es despejamos. ¿Qué es lo que vamos a despejar?
En primer lugar voy a despejar un X punto. A ver. ¿Cómo despejamos el X punto? Quiero ver una forma. Necesito, por ejemplo, eliminar y punto acá. Y para eso, a ver. Vamos a hacerlo aquí un costadito, a ver si lo obtenemos. El de arriba, a ver, aquí tenemos X punto, que es igual a ¿cuánto? 2 sigma sub 0 sobre Y menos más X sobre Y punto. Ahora, de aquí, de estos que tenemos aquí, nosotros tenemos que X punto sobre A al cuadrado es igual a menos Y punto sobre B al cuadrado. Entonces, este X lo despejo de aquí, el X va a ser igual a menos A cuadrado sobre B al cuadrado, Y punto sobre X punto. Esto lo puedo reemplazar acá, lo puedo reemplazar aquí, y vamos a tener aunque mejor un momento, a ver, aquí ya me confundí. B al cuadrado a ver, había hecho el cálculo intermedio y no le anoté. A ver, vamos a ver. Necesitamos nosotros, a partir de estas expresiones, voy a borrar esto, simplificarlas, ¿está claro? Llegar a poder separar las variables de alguna manera. ¿Está bien? Necesitamos separar las variables de alguna manera. Entonces, para eso, nosotros hacemos lo siguiente. A ver, en la expresión que tenemos aquí arriba, vamos a multiplicar por X. Entonces tenemos X cuadrado, X punto, al cuadrado más, tenemos Y, X punto, o YX, Y punto, sobre B al cuadrado, esto es igual a 0. Y aquí vamos a tener entonces de que X, Y punto, es igual a ¿cuánto? A B cuadrado sobre A al cuadrado, X cuadrado, X punto.
Entonces, esto lo reemplazamos aquí. Vamos a tener menos y x punto. Menos y x punto. En todo caso, el x punto lo puedo factorizar. Menos y. Más, un momentito, este es también con signo menos. Sobre y en la expresión que acabo de llegar hace un momentito. ¿En cuál? ¿En esta? Porque es un yx y y punto. Acá. Y el siguiente debería ser. Ajá. A ver, lo O que... sea, ahí está, no, ahí digo, ahí está el y, al otro lado donde está pasando a despejar la expresión, faltaría un y abajo. es x y punto. Ah, gracias. Aquí falta un y. Gracias. Falta un y y falta el signo negativo. ¿Está bien? Entonces tenemos x y punto. Y, a ver, aquí tenemos y. Y vamos a tener que esto es igual, entonces es menos b cuadrado al cuadrado x cuadrado sobre y. Esto por x punto. Bien. Ahora, esto vamos a tener que es igual a lo siguiente. Esto pasa a multiplicar y vamos a tener menos sale y tenemos, vamos a tener lo siguiente. Y al cuadrado sobre b al cuadrado. Voy a factorizar el b al cuadrado. Está bien, menos b al cuadrado. Más x cuadrado sobre a al cuadrado por x punto. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Significa, y esto es igual a 1. En consecuencia, tenemos de que el x punto es igual a menos 2 sigma sub 0 sobre b al cuadrado. Listo. Eso es a lo que tenía que llegar. Ah, y me faltó ahí por el y. Por y. Porque esta y también está aquí abajo. Listo, jóvenes. Entonces tenemos esa expresión x punto en función de y. De forma análoga, se halla de que el y punto es igual, en este caso va a ser más 2 sigma sub 0 sobre a al cuadrado x. Entonces tenemos estas dos expresiones. Por lo tanto, si nosotros queremos ya despejar, derivamos una de estas, por ejemplo, derivamos esta con respecto al tiempo. Aquí vamos a tener x dos puntos, la segunda derivada, que va a ser igual a menos 2 sigma sub 0 sobre b al cuadrado por y punto. Pero y punto es esto. Entonces vamos a tener, ya no vamos a tener 2. Vamos a ponerlo aquí, y punto, que va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado, b al cuadrado, x. De forma análoga vamos a tener y dos puntos, que va a ser igual a más 2 sigma sub 0 sobre a al cuadrado, x punto, que va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado, b al cuadrado, y. Entonces, nosotros ya tenemos las componentes de la aceleración, por lo tanto, podemos escribir la aceleración. Y la aceleración, en este caso, va a ser igual a la suma de estos dos cuadrados. Jóvenes, aquí ustedes, dado que la aceleración va a estar siempre también dirigida hacia el centro, se va a hallar que va a ser igual a menos 4 sigma sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado, b al cuadrado, multiplicado por el radio vector r. Porque aquí vamos a tener x sub x más y sub y.
multiplicado por este factor. Y de esa forma, jóvenes, nosotros hemos hallado la aceleración. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Entonces, la idea es, tenemos una situación, sí, dígame. ¿Podría repetir ¿Qué? la parte de la expresión, por favor? ¿Desde acá? ¿Cuál? ¿Esta parte de acá? Ajá. ¿Esto de aquí? Sí, ¿qué parte quiere? A ver, vamos a ver. A ver, lo que hicimos fue lo siguiente. Aquí tengo, voy a multiplicar todo por x. Tengo x. Disculpen, jóvenes. Tengo x cuadrado, x punto, sobre a al cuadrado. Lo multiplico también por b al cuadrado. Esto es más. Ahí lo divido entre y. Entonces voy a tener x y punto igual a 0. ¿Qué es lo que he hecho? He multiplicado todo esto, lo he multiplicado por b al cuadrado x sobre y. Multiplico esto por esto y obtengo esto que está acá. Entonces, este x y punto vamos a tener lo siguiente. ¿Está bien? Vamos a tener esto así. Entonces, ahora que tengo este x y punto, lo reemplazo acá. Y factorizo el x punto. Y al factorizarlo, obtengo esta expresión que está acá. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay preguntas, nos tomamos un descanso, jóvenes, 10 minutos. Son las 7 para las 6. Volvemos a las 6:05, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Está bien, profesor.
A ver, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta al respecto? Estamos viendo esto, profe. Bien. Bien, jóvenes. En términos generales, esto es lo que podría decir que es la parte cinemática más sencilla. ¿Está bien? Simplemente definiciones de velocidad, aceleración, y ya depende de las trayectorias o las funciones que nos den para ver la complejidad. Por eso, por favor, resuelvan los ejercicios que les he dado para que podamos ver, en todo caso, ver cómo podemos avanzar. Bien. Vamos a hacer nosotros lo siguiente ahora. Vamos a comenzar un nuevo tema. Va a ser el movimiento compuesto. El movimiento compuesto. Vamos a ver en qué consiste este tipo de movimiento. Este tipo de movimiento normalmente se da cuando nosotros tenemos varios sistemas de referencia. Entonces, vamos a tener un primer sistema de referencia, el cual vamos a decir que es, a ver, voy a dibujarlo por acá. Aquí lo dibujo mejor de una vez. Tenemos este sistema de referencia. En este sistema de referencia nosotros vamos a tener nuestros vectores unitarios. Estos son los vectores unitarios a los cuales nosotros vamos a denominarlos. Este va a ser un epsilon 1, este va a ser un epsilon 2 y este va a ser un epsilon 3. Este es nuestro origen, el O' o el O1 le vamos a llamar. O1. Y vamos a decir de que este es un eje Psi1, Psi2 y Psi3. Entonces, nosotros tenemos, este va a ser nuestro eje o nuestro sistema fijo, ¿está bien? Este es un sistema en reposo. Junto con el sistema en reposo, nosotros vamos a tener un sistema que está en movimiento con respecto a este sistema en reposo. Y vamos a decir, digamos, que esto es por aquí. Vamos a tener, este va a ser uno de los ejes. Aquí vamos a tener otro de los ejes. Y este es el tercer eje. Estos vamos a denominarlos X1, X2, X3. Entonces tenemos dos sistemas de referencia. Aquí nosotros tenemos, al igual que en el caso anterior, nuestros vectores unitarios. A estos vectores unitarios les voy a llamar I1, I2 e I3. Muy bien, tenemos dos sistemas de referencia. Ahora, nosotros necesitamos estudiar el movimiento de un punto, este punto M. Entonces, este punto M lo podemos estudiar nosotros, o lo vamos a estudiar nosotros, con respecto al sistema que esté en movimiento. Y este va a ser nuestro vector R. ¿Está claro? Ese va a ser nuestro vector R. Aquí, entonces, voy a escribir lo siguiente aquí. O, si 1,
psi1, psi2 y psi3 es el sistema en reposo y este es O1. Aquí voy a tener un O, X1, X2, X3, sistema móvil. Ese va a ser el sistema móvil, el sistema que está moviéndose, ¿está claro? Sistema que está moviéndose. Muy bien. Esto ustedes también ya lo han hecho antes. No es nada nuevo. A ver, esto que está aquí. Voy a agrandarlo un poco para que se aprecie mejor. Listo. Ya está. Entonces, esto no es nada nuevo. Ustedes ya lo han visto antes. Entonces, lo que nosotros aquí tenemos es lo siguiente. Primero, unas cuantas definiciones. Podemos también estudiar el movimiento de esa partícula con respecto al sistema en reposo. A esto le vamos a llamar ρ. Entonces, por aquí vamos a escribir algunas definiciones y vamos a tener lo siguiente. El movimiento del punto P, el movimiento del punto P respecto a O, X1, X2, X3 se denomina, ¿cómo se denomina, jóvenes? ¿Cómo se denomina ese movimiento? Movimiento relativo. Así es. Entonces vamos a volver a escribir prácticamente lo mismo. El movimiento con respecto a O1, psi1, psi2 y psi3 se denomina, ¿cómo se denomina este movimiento, jóvenes? Con respecto al sistema en reposo, ¿cómo se denomina ese movimiento? Absoluto. Movimiento absoluto. Al movimiento absoluto también se le denomina compuesto. ¿Está bien? El movimiento absoluto o movimiento compuesto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Los ejes del sistema móvil en cada instante de tiempo forman algunos ángulos con los ejes del sistema en reposo. Entonces, para poder nosotros eso representarlo, vamos a dibujar acá un sistema que va a ser paralelo al sistema en reposo. Este va a ser un sistema auxiliar que vamos a introducir. ¿Está bien? A este le vamos a llamar X1', X2' y el X3'. Y vamos a tener, en consecuencia, a ver, esto vamos a moverlo a un costadito aquí. Profesor, Sí, ¿cuál es la pregunta? No te escucho la pregunta, de repente puedes mejor escribirla. Lo que mi compañero quiere decir es que ahí está el punto M y usted ha puesto el punto P. Ajá. Ok, entonces hagamos la solución más... Ya, listo, P. Gracias.
Bien, entonces vamos a tener ejes. Tenemos estos ejes y vamos a tener aquí, vamos a tener nuestros vectores unitarios sobre este sistema. ¿Está bien? Este nuevo sistema auxiliar. Es un sistema auxiliar que nosotros introducimos. Y en este nuevo sistema vamos a tener que este va a ser el I1', este va a ser el I2' y este va a ser el I3'. ¿Está claro? Entonces, para poder nosotros representar adecuadamente, tenemos que estos ejes X1, X2 y X3 forman ángulos con los ejes Ψ1, Ψ2 y Ψ3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Definimos los cosenos directores. Los cosenos directores, en este caso lo vamos a definir de la siguiente forma. Voy a decir que es un alfa, voy a poner SK, que va a ser igual al producto escalar del ES multiplicado por el IK. Entonces, de esa forma hallo el ángulo que forman estos ejes con estos. Sin embargo, no es cómodo porque no están los ejes juntos. Así que para eso es que utilizo mi sistema auxiliar. Y vamos a tener nosotros lo siguiente en consecuencia. Vamos a tener esto. Bien, vamos a tener lo siguiente acá. Voy a escribir aquí los I1, I2, I3. Aquí vamos a tener nosotros el epsilon 1, que es igual al I1', epsilon 2, que es igual al I2', y el epsilon 3, que es igual al I3'. En consecuencia, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos el alfa 1,1, aquí el alfa 1,2, alfa 1,3, alfa 2,1, alfa 2,2, alfa 2,3, alfa 3,1, alfa 3,2 y alfa 3,3. Entonces, esta es toda la combinación de cosenos directores. ¿Está claro? Esta es toda la combinación de cosenos directores. Bien. Por lo tanto, aquí, vamos a separarlo por acá. Por lo tanto, nosotros vamos a poder afirmar lo siguiente, de que el ES es igual al I, o el I S'. Y esto va a ser igual al alfa SK por el IK. Jóvenes, simplemente es álgebra vectorial, ¿está claro? Simplemente es álgebra vectorial. Eso es lo que nosotros estamos teniendo. Entonces,
Y también podemos tener nosotros lo siguiente. La transformación, por decirlo de alguna forma, inversa. El IK va a ser igual al alfa SK epsilon S. Esto, jóvenes, significa de que estos coeficientes nos están sirviendo de coeficientes de cambio de sistema de coordenadas. ¿Está claro? De cambio de sistema de coordenadas. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir de que el R, el radio vector, que es igual a un X, K y K, esto va a ser igual a X, K, alfa, SK, y aquí voy a tener IS', disculpen, IS', y aquí vamos a poder decir de que esto es igual a un X, S' y S'. ¿Está bien? De donde también podemos decir de que esto es un X, S', alfa, SK, ya haciendo la transformación inversa, y K. De donde nosotros entonces tenemos las siguientes reglas de transformación. Los X, S' es igual al A, S, K, XK. Esto con los S que son 1, 2, 3. Y el XK es igual al alfa, ahorita lo cambio, ese es alfa, SK, X, S' con K igual a 1, 2 y 3. Significa que estos coeficientes, que son los cosenos directores, nos están sirviendo a nosotros para poder hacer el cambio de sistema de coordenadas y el cambio, en todo caso, de las componentes. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro? Profe, disculpe, no me quedó claro eso de los coeficientes igual a IS' y S vectorial. A ver, vamos a ver. Tenemos esto. Alfa SK es igual a epsilon S por IK. Voy a multiplicarlo esto a ambos lados por un IL. Por IL. Entonces, aquí tengo alfa SKL es igual a epsilon S, y aquí tenemos un delta KL. Entonces, esto es diferente de 0 solamente si K es igual a L. Aquí tengo el I, L. Por lo tanto, el alfa S es igual, el K tiene que ser igual a L, entonces este L es K. Es igual a alfa SK y L. ¿Está claro? Con eso tengo esto que está aquí. ¿Quedó eso claro? Sí, profe. Ya. ¿Esa era la dura o todavía queda? Esta es la transformación inversa, que sale multiplicando por el otro epsilon en todo caso. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Muy bien. Profe, Sí, dígame. entonces, esos cosenos directores. No, perdón. Sí, Ya son me cosenos directores porque son vectores unitarios estos. ¿Está bien? Son cosenos directores.
Bien. Lógicamente, es práctico expresarlo matricialmente. Es práctico expresarlo matricialmente. Y en forma matricial ustedes van a tener un x' que es igual a un vector x1', x2', x3', y esto va a ser igual al producto de la matriz formada por estos alfa, alfa 2,1, alfa 2,2, alfa 2,3, y aquí tenemos el alfa 3,1 y todos los alfa jóvenes. ¿Está bien? Y esto se multiplica por el vector x1, x2, x3. Y esto no es otra cosa que igual a un ax. Entonces, de esta manera se expresa matricialmente. Lógicamente, esto yo puedo hacer lo mismo, pero en este caso ya con la matriz inversa. Aquí ya no hay primas. Y las primas van a aparecer al otro lado. Prima, prima, prima y prima. Pero aquí en este caso, sí, tengo que cambiarlo un momentito. Al momento que se hace, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Tengo cuando lo expreso de esta forma, actúa sobre el segundo, ¿está claro? Mientras que aquí actúa sobre el primer índice. Entonces no es el mismo producto y no es exactamente, si quiero escribirlo de esta manera, tengo que decir que este es el alfa 1,1, alfa 2,1, alfa 3,1. Aquí tengo el alfa 1,2, alfa 1,3, alfa 2,2, alfa 2,3, alfa 3,2 y alfa 3,3. En este caso se utiliza de esta forma y vamos a tener que es la matriz transpuesta por x', y en este caso, en estos casos, va a ser igual a la matriz inversa. La matriz transpuesta es la matriz inversa. ¿Y eso por qué? Porque estos son cosenos directores y nos van a formar una matriz ortogonal. ¿Está claro? Esa es una propiedad de los cosenos directores y de la matriz que se forma con los cosenos directores. Es una matriz ortogonal, que significa que el a la menos 1 es igual a la transpuesta. Propiedad de las matrices ortogonales formadas por cosenos directores. Formada por cosenos directores. Bien, aquí voy a tomar de nuevo esta expresión. Voy a tomar esta expresión simplemente como referencia y vamos a tener lo siguiente. Dado que los sistemas son ortogonales, vamos a tener lo siguiente. Si yo multiplico epsilon i escalarmente por epsilon k, esto va a ser, aquí vamos a ver lo siguiente, va a ser en vez del S pongo I, alfa I, K, y tengo el I, K, y en el otro voy a tener el
alfa, voy a poner J aquí mejor para que sea otro valor, alfa JK y J. Entonces, estos son ortogonales, por lo tanto, estos nos dan un delta, ¿está bien? Y aquí nosotros vamos a tener alfa IK, alfa JK. Estos solamente cuando son iguales, ¿está bien? Estos solamente cuando son iguales, entonces estos nos van a dar 1 y en consecuencia aquí vamos a tener alfa IK por alfa JK, lo cual tiene que ser, como de nuevo son ortogonales, esto tiene que ser igual al delta de Kronecker y J, que va a ser igual a 1 si es que el I es igual al J y 0 si es que el I es diferente de J. Entonces, esa es otra propiedad de estas matrices. Entonces, o de estos elementos matriciales. ¿Cuántos elementos tenemos en total? Tenemos 9. Tenemos 9 elementos. Aquí nosotros tenemos 6 condiciones. Estas son 6 condiciones. Es decir, de los 9, no los 9 son independientes. Tenemos que estas 6 condiciones nos van a permitir hallar o relacionar entre ellos a 6. Por lo tanto, la matriz A tiene solo 3 coeficientes independientes. Esa matriz tiene solamente 3 coeficientes independientes. Es decir, nosotros podemos es suficiente con elegir o buscar 3 ángulos y sus respectivos cosenos para poder representar este sistema. ¿Está bien? Para poder representar este sistema. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? En el delta de Kronecker es I diferente de J. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O está claro? Bien, entonces vuelvo a repetir, nos basta con elegir 3 ángulos y eso es suficiente para poder nosotros ya representar o expresar todo esto de una forma completa. ¿Está claro? 3 ángulos que forman estos sistemas, estos 2 sistemas. Aquí, jóvenes, nos estamos centrando ya solamente en esta parte. ¿Está bien? Solamente en esta parte. Es decir, nosotros estamos aquí simplemente considerando esta parte que está acá. Ya no el vector acá, sino solamente lo que obtenemos aquí. Bien, entonces, por lo general, o se suele utilizar los siguientes ángulos. Vamos a hacer lo siguiente. Estas van a ser nuestras coordenadas. No. A ver, voy a pasar mejor a la siguiente página porque esto es mejor dibujarlo bien. Entonces tenemos esto. Aquí. Esto nosotros tenemos de que este es nuestro X 1', X 2' y el X3'. ¿Está claro? Es este eje fijo que, o en todo caso, que no gira. Este eje que no gira.
vamos a tener nosotros adicionalmente los otros ejes, que vamos a dibujarlos de esta forma. Disculpen. Este que está aquí, este que está aquí y este por acá. Entonces tenemos el X1, X2 y el X3. Entonces, nosotros vamos a elegir los siguientes ángulos. Un primer ángulo, el más sencillo de ubicar aquí, es este ángulo. El ángulo teta. ¿Está bien? Es el ángulo teta. El ángulo que forma con ese eje. Pero vamos a ver. Es decir, vamos a ver de qué manera, vamos a ver lo mejor completo. De qué manera pasamos de este sistema a este sistema. Del sistema amarillo pasamos nosotros al sistema, o del sistema blanco pasamos al sistema amarillo. Entonces vamos a hacer las siguientes transformaciones. Vamos a girar el sistema blanco alrededor de este eje. ¿Está bien? Alrededor de este eje. Y lo vamos a girar un ángulo phi. Un ángulo phi. ¿Está bien? Lo giramos un ángulo phi. Es decir, vamos a ver si es que me permite hacer lo siguiente. Ajá, sí. Entonces, esto hago lo siguiente y lo voy a girar alrededor del ángulo phi. Uy, no me permite girarlo. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo que girarlo alrededor del ángulo phi, o sea, alrededor del eje X3'. Significa que este eje no se mueve. Por lo tanto, lo único que voy a girar son estos dos. Estos dos los voy a girar. Y ahora tengo esto que es así. ¿Está bien? Entonces, lo giro un ángulo psi. Lo giro un ángulo psi. Ahora, esto voy a decir que es el X1, 2'. Este es el X2, 2'. Y este que está aquí sigue siendo, es el X3, 2' también. Son iguales. Ese es el primer giro que nosotros vamos a realizar. ¿Está bien? Ahora, nosotros vamos a girar nuestro sistema alrededor de este eje. ¿Está bien? Vamos a girar nuestro sistema alrededor del X1'. Disculpen. Déjenme ver. Sí, del X1, 2'. De X1, 2'. Y el ángulo que lo vamos a girar va a ser este ángulo teta. Entonces, vuelvo. Disculpen. Este sigue ahí. Lo voy a copiar. Entonces, este se va a mantener. Los que van a girar son estos dos. Estos dos son los que van a girar. Se va a girar hasta que coincida con este. ¿Está claro? Y este se mantiene. Entonces, tenemos de que aquí tenemos el X3, 3'. Este
va a ser el x1 3', y este que está aquí es el x2 3'. ¿Está claro? Y hemos girado este ángulo teta. Y el siguiente que nos queda, vamos nosotros a girar este último sistema de referencia con respecto al eje, con respecto a este eje. Con respecto a este eje, lo vamos a girar un ángulo phi. Y llegamos a esta parte. ¿Está claro? Entonces tenemos esos 3 giros que nosotros realizamos. Primer giro es sistema y tenemos el O, x1', x2', x3' alrededor de O, x3', de O, x3', en un ángulo, este primero es un ángulo psi. Ese es nuestro primer giro. Nuestro segundo giro jóvenes. Nuestro segundo giro va a ser el 2', que se obtuvo, y el 2', alrededor del eje. En este caso va a ser el eje 1, 2', y el ángulo que se giró es un ángulo teta. Un momento, jóvenes. Y tenemos 3. En este caso vamos a tener el tercer sistema, 3', alrededor del ángulo o del eje O. Bueno, aquí puedo poner ya del eje O3 porque ya llegamos al eje O3. Y el ángulo que se va a girar es el ángulo phi. Jóvenes, estos ángulos son los que se conocen como ángulos de Euler. Son los ángulos de Euler, jóvenes. Y reciben los siguientes nombres. Este sí es el ángulo de precesión. Teta es el ángulo de rotación propia, y este phi es el ángulo de nutación. Entonces, estos son, jóvenes, los ángulos de Euler. ¿Quedó claro? Entonces, profe, sí, dígame. ángulo de notación, ¿a qué se refiere? Ese es el nombre que recibe. Cuando veamos el cuerpo, cuando veamos el movimiento del cuerpo rígido, ahí algo que es habitual es cuando trabajamos con el trompo. Y si tenemos nosotros un trompo que está, digamos, moviéndose de alguna forma en un plano, es decir, aquí nosotros tenemos un plano,
vamos a tener de que este trompo va a realizar un giro de esta manera. ¿Está bien? Ese va a ser el movimiento. Ustedes lo han visto seguro. Entonces, este movimiento hacia alrededor de este ángulo es lo que se le conoce como nutación, porque es el movimiento alrededor de este eje. ¿Está claro? Este es este eje. Bien, entonces esos son los nombres que reciben. Vuelvo a repetir, cuando veamos el movimiento del cuerpo rígido, eso va a quedar más claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, nosotros no necesitamos 6 valores, es suficiente con 3 de estos. Ahora fíjense, voy a coger la matriz y vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, dado que se definen como productos escalares, nosotros tenemos de que este producto escalar es igual a IK por ES, significa que es igual a alfa KS. Significa que son simétricos, ¿está claro? Entonces, nosotros aquí tenemos, o podemos cambiarlo, estos por sus otros índices. Y tenemos aquí 1, 2, aquí voy a poner 1, 3, y aquí voy a poner 2, 3. Significa que este es igual a este es igual a este es igual a este. Ok, me quedan 6. Me quedan 6. Aquí, ¿qué otra cosa nosotros podemos ver o podemos plantear? Vamos a ver qué otra cosa se obtiene. El alfa 11 me está indicando lo siguiente. Alfa 11 es igual al epsilon 1 por el I 1. Aunque, disculpen un momentito. No, está bien, disculpen, no. Esto así nomás. Ya. Bien, esto, jóvenes, hay que tenerlo en cuenta. Simplemente, por el momento, esta simetría. Por el momento, esta simetría y que solamente 3 son necesarios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ya hemos visto estos 3 ángulos. ¿Está bien? Hemos visto 3 ángulos. Bien, entonces, aquí nosotros tenemos prácticamente, ¿cuántos sistemas de coordenadas? Tenemos este es 1, el 1', el 2', el 3' y el que no tiene prima. Aquí tenemos 4 sistemas de coordenadas. ¿Está claro? Significa que un radio vector, R, podemos nosotros expresarlo como XK y K, como X, K', y K', como X, K2' y K2', y como X, K3' y K3'. Entonces, a partir de los movimientos que hemos formado, vamos a ver cómo es que están relacionados estos vectores o en todo caso estas representaciones. Vamos a ver. Entonces, primero, las coordenadas prima, ¿está bien? Nosotros hemos partido del x1' y el x2'. x1' y llego al x2' rotando alrededor del eje OX3'.
Entonces significa lo siguiente. Voy a escribir aquí lo siguiente. El x1, comienzo con el x3' mejor. x3' es igual. Voy a ponerlo por aquí, al x3, simplemente. ¿Está bien? Al x3. Después, veamos este gráfico. Voy a ver solamente este plano. Y en ese plano, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, teníamos por aquí el x1', tenemos por aquí el x2', x1', el x2', y teníamos que después de haber rotado, teníamos por acá y teníamos por acá. Entonces, este es el x1, 2', el x2'. ¿En qué ángulo habíamos rotado? Lo habíamos rotado en un ángulo psi. Significa que este es un ángulo psi. Jóvenes, entonces, nosotros vamos a tener que este x1' va a ser igual al x1, 2' por el coseno de phi menos el x2, 2' por el seno de phi más 0. Por eso es que esto lo he puesto alejado. ¿Está bien? Entonces aquí tengo 0 más x3. Y el x2' va a ser igual al x1, 2' multiplicado por el seno de psi más el x2, 2' multiplicado por el coseno de psi más 0. Entonces, tenemos nosotros esto. Ahora, eso lo podemos expresar en forma matricial. Y al expresarlo en forma matricial, vamos a tener nosotros de que esto es un x', es igual a un A3, porque estoy girando alrededor del A3 con respecto a psi, por el x2'. La forma explícita de esta matriz, tenemos que el A3 psi va a ser igual a coseno de psi menos seno de psi, 0, seno de psi, coseno de psi, 0, 0, 0, 1. Y tenemos esta primera matriz. Y como ven, jóvenes, se cumple de que si nosotros podemos comprobar su matriz inversa, va a ser simplemente la transpuesta. A ver, jóvenes, quiero que hallen las expresiones para el x2', que va a ser igual a un A1 teta x3', y el x3', que va a ser igual a un A3, porque de nuevo es con respecto a 3, psi x. Y después, en función de esto, que hallen, es decir, necesito las matrices, como están acá. El x', entonces va a ser igual al A3 psi, multiplicado por el A1 teta, multiplicado por el A3 phi, y por x. Entonces quiero también la forma de esta matriz. ¿Está claro? A partir de este desarrollo, quiero que ustedes hallen estas expresiones y esta expresión finalmente. Y esa es la forma, jóvenes, en que se da el movimiento utilizando los ángulos de Euler. ¿Esto ha quedado claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes?
final es una multiplicación de matrices. Claro. Porque fíjate, al final llego a esto. ¿Está bien? Entonces, esta es la final. ¿Cómo llego del inicial al final? Es un producto de matrices. Esto lo reemplazo acá y esto lo reemplazo acá y todo eso queda en esta expresión. Bien, jóvenes, esto yo igual se los voy a poner también de tarea para el viernes, ¿está bien? De tarea para el viernes. Así que vayan avanzando. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, ahí quedamos por el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias.